Ahora sí está iniciando la grabación. Bueno, esperemos que no pase nada extraordinario. En teoría, ya está grabando. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando a grandes rasgos de estadística, en el cual yo les mencionaba que la estadística, principalmente la descriptiva, nosotros la podemos utilizar en las dos investigaciones, en investigación cualitativa y en investigación cuantitativa. Cuantitativa sí o sí tiene que utilizar estadística, pero utiliza principalmente la estadística inferencial. La descriptiva también la puede utilizar, pero en el caso de la investigación cuantitativa con estadística descriptiva, es aquella en la cual se basa básicamente en algo histórico o en diferentes estudios, que está haciendo una investigación de datos que ya se recabaron anteriormente. Entonces, por eso no requiere tanto análisis de datos como tal. Por eso hay algunas investigaciones cuantitativas que nos podemos topar con este uso de estadísticas. Sin embargo, pues lo común es hasta la inferencial. Muy bien, déjenme les comparto la presentación. Muy bien, entonces nos quedamos en las escalas. Las escalas nos sirven a nosotros poder identificar los diferentes niveles de medida que nos podemos topar, principalmente enfocados en la investigación cuantitativa. Y bueno, habíamos mencionado la semana pasada que tenemos 4 escalas, que es la nominal, la ordinal, intervalo y de razón. Muchas veces cuando estábamos estudiando y que nos decían es que la razón de, y muchas veces no nos quedaba tan claro qué es la razón o por qué algunos le decían la razón, la relación, la división. Bueno, vamos a ir viendo estas escalas así a grandes rasgos para que podamos recordar a qué se refiere cada una. Tenemos la primera escala que es la nominal. En este nosotros tenemos como el primer y más rudimentario nivel de medida al cual pues está categorizado o clasificado como nominal. Y bueno, ¿qué representa la palabra nominal? Bueno, viene de nombre o implica nombre que describe lo que consigue. Esta escala es una denominación de categorías de la gente que es mutuamente excluyente, sucesos u otros fenómenos. Entonces nosotros podemos eh, ponerlos con cierta nomenclatura, que muchas veces también manejamos nomenclatura, para poder establecer esta clasificación. Y pues tenemos algunos ejemplos comunes de estos niveles nominales, pues son el color de ojos, el género, la afiliación política, algún tipo de lectura, sobre todo los que traen investigaciones con lectoescritura. También hace mucho tiempo se utilizaba como estrategia o como dinámica los clubes de libros o club de lecturas. Entonces ahí se llevaban diferentes libros. Muchas instituciones educativas no tenían biblioteca, no tenían libros, menos para niveles como primero de primaria, segundo de primaria. Entonces, ¿qué les encargaban? Bueno, pues hacían un día de libro donde todos llevaban un libro y tenían que leer parte de ese libro que tuvieran en casa. Y pues bueno, los más comunes son que El Principito, que las letras o mis primeras lecturas, son libros que van ad hoc a esa edad y a ese nivel. Entonces, eso nosotros lo podamos hacer una clasificación. ¿Okay? Los grupos reciben un nombre para poder ser diferenciados, pero esto no supone ningún orden, es decir, un grupo no va antes o después que otro, aunque estamos acostumbrados a clasificar en orden alfabético, pues no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos tener diferentes grupos en los cuales le pusimos un nombre diferente o están clasificados de diferente manera y bueno, pues el orden como tal no es significativo.
Y bueno, pues también no hay indicación de la manera en que los grupos difieren unos de otros. Muchas veces se crearon equipos en los cuales la dinámica o la actividad era la misma, pero todos tenían nombres diferentes. Entonces, ese también es otro ejemplo de cómo nosotros podemos clasificar y darle ese nombre a cada uno de los grupos o equipos. En el caso de la investigación, dice que los investigadores a menudo asignan a los distintos grupos, por ejemplo, al sí 1, al no es 2, quizás es 3, pero esto es solo para una codificación apropiada para el análisis de datos. No necesariamente tiene que ser en investigaciones cuantitativas. Obviamente para nosotros que somos de investigación cuantitativa, pues sí, todo lo queremos en número porque es la forma más sencilla de poder realizar un análisis. Por ejemplo, si estamos analizando calificaciones, ya sea para el promedio, para saber si el general, todo el grupo, todos los grupos tienen las competencias básicas o lograron el nivel que les están pidiendo a ustedes como promedio, pues entonces ahí pues nosotros manejamos números en las calificaciones, a pesar de que en muchas ocasiones nosotros calificamos por criterio, es decir, no necesariamente ponemos una calificación numérica, sino pones una calificación con base al esfuerzo y también ahí estableces unas categorías. Entonces, eso se utiliza ya mucho actualmente porque a raíz de que tenemos eh, la educación en línea, que tenemos las sesiones síncronas, donde el estudiante tiene un porcentaje muy considerable para tener la construcción de su aprendizaje, pues es para nosotros difícil que estar siempre evaluando numéricamente, porque si cuando está presencial el desempeño de los alumnos no es el mismo, o sea, algunos entienden muy rápido, otros no entienden tan rápido, pero ahí los estás apoyando. En línea es mucho más difícil. ¿En qué aspecto? Si el alumno no lo dice, no es tan sencillo que tú lo puedas detectar, porque él te puede mandar una tarea y una tarea incompleta, pero esa tarea incompleta no te da un parámetro como cuando lo estás observando. Es decir, esa tarea incompleta puede ser porque se le olvidó y lo hizo al último y mejor ya nada más, como se iba a cerrar la plataforma, lo subí. Esa tarea incompleta puede ser que no le entendió, pues esa tarea incompleta puede ser que no quiso hacer más que eso, porque pues a lo mejor él dice, ah, pues con esto me van a poner 6 o me van a poner 7 y con eso es suficiente. O sea, son muchos los factores que pueden incluir en por qué la tarea no está completa. Cuando estamos en presencial, es más sencillo que puedas detectar ese tipo de situaciones. Ah, no la hizo porque pues casi nunca trabaja o no trabaja al mismo ritmo que los demás. Entonces lo más probable es que por eso no la terminó. O no, yo vi que no la entendió, entonces por eso es que no la terminó. O sea, ya tienes como que el factor un poquito más enfocado. En el caso de línea, no. Entonces, por eso sí es muy importante que nuestras categorías estén en numéricas o con números para que sea mucho más sencillo para nosotros realizar un análisis. Los datos nominales dan como resultado variables categóricas y los resultados se presentan como frecuencias en cada categoría. Si nosotros estamos analizando cualidades que dicen, bueno, pero eso es de investigación cualitativa. Bueno, aún así lo puedes hacer cuantitativo. ¿Por qué? Porque los instrumentos que se aplicaron para la recolección de datos fueron diseñados para cuantitativo. Entonces, aunque estés evaluando cualidades, es posible que puedas tener un resultado cuantitativo. En el caso de ordinal, déjenme ver si lo puedo hacer más grande para que se pueda ver. Bueno, voy a mover primero este.
Creo que ya se alcanza a ver. Listo. A ver si ya lo pueden ver un poquito mejor. En el caso de ordinal, pues es el segundo tipo de escala de medida en la cual nosotros sí consideramos el nombre que indica la medición de este tipo asume las categorías de la variable, que son teóricamente, pero que también pueden ser ordenadas por rango, desde mayor hasta la menor. De esta forma, cada valor puede relacionarse con los demás como igual a, mayor que o menor que. Entonces, aquí no solamente nosotros podemos establecer un nombre o una categoría o una clasificación, sino que aparte los vamos a poner en orden. En otras palabras, hay un orden inherente a las categorías. Por ejemplo, esto sería la clasificación de los miembros de una clase a través de la media de sus puntuaciones, la clasificación de ideas de la más importante hasta la menos importante, el uso de rangos perceptibles o los test de rendimiento. También, ¿qué otro utilizamos? Bueno, utilizamos varios intervalos en el cual nosotros vamos clasificando cada uno de los intervalos que vamos obteniendo de acuerdo al número de datos. Esto normalmente es cuando tenemos muchos datos, estamos hablando de 200, 300, inclusive hasta 100 datos, ya lo podemos nosotros poner en intervalos. Y también podemos tener cualquier clasificación o categoría que lo podamos nosotros ordenar. Si lo hacemos de menor a mayor o de mayor a menor, en sí es lo mismo. Lo que sí es que tiene que estar en orden. Normalmente utilizamos de menor a mayor, pero se pueden topar ustedes varios ejemplos o varias tablas en las cuales lo hacen de mayor a menor. No pasa nada. O sea, lo importante es que sí estén en orden, que sí cumplan con de mayor a menor como tal y no que se brinquen. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que verificar. Lo mismo ocurre cuando lo tenemos de menor a mayor. Nosotros dentro de estadística clasificamos todos los datos y les digo, lo más común es que sea de menor a mayor. ¿Por qué? Porque si estamos acostumbrados o así se nos facilita, pero no pasa nada si es de mayor a menor. ¿Okay? El otro es intervalo. Las medidas de intervalo comparten las características de las escalas ordinales y además indican intervalos iguales entre cada categoría. Es decir, si nosotros tenemos 100 datos, podemos establecer intervalos de 10 en el cual nosotros vamos marcando esos 10, pero esos 10 tienen que ser en todos los intervalos. No puedo tener un intervalo de 10, un intervalo de 7, un intervalo de 8 o 5 intervalos de 10 y uno de 7. No, todos tienen que ser de 10, o sea, tienen que tener la misma amplitud. Entonces, por eso sí es importante esta aclaración que hacen. La escala de intervalo da significado a la diferencia entre números proporcionando una unidad constante de medición. Normalmente manejamos bueno, es que, es decir, el número menor y el número mayor. Ya después que vendamos estadística, pues ya el lenguaje técnico va cambiando, pero en realidad es exactamente lo mismo. En el caso de matemáticas o en estadística se utiliza límite, límite inferior y límite superior. Nosotros nos vamos a topar en la práctica que vamos a tener que establecer los límites y bueno, pues es de donde viene. Nosotros podemos manejar como límite inferior es el número menor o el número inferior y el límite superior es el número mayor o el número que dentro del intervalo está generando como mayor o como más grande. Un ejemplo de intervalo. Si empiezo, no sé, con
20 a 30. Supongamos, mi límite inferior sería 20, mi límite superior sería 30. Si nos vamos a que son mucho más chicos los intervalos, que sean de 22 a 27, bueno, 22 es mi límite inferior y 27 sería mi límite superior. Si nosotros no acomodamos nuestros datos, no sabemos cómo va a quedar cada uno de nuestros intervalos, o si los acomodamos mal, pues podemos tener ahí una inconsistencia en alguno de los intervalos. Entonces, por eso sí es importante que podamos nosotros distinguirlos. ¿Qué pasa cuando tenemos gran diferencia entre el número menor y el número mayor dentro de nuestros datos? Bueno, ahí se va a generar muchos huecos en el inter, porque nosotros los intervalos tenemos que respetar la misma amplitud. Entonces, con que nos toque un solo número en algún intervalo, pues así lo tenemos que registrar. La diferencia o intervalo entre 5 y 6, por ejemplo, es la misma que entre 18 y 19. O sea, la amplitud pues ahí es 1. Las puntuaciones percentiles asociadas a la curva normal, por ejemplo, no son un intervalo, porque la distancia entre puntos percentiles varía dependiendo de los percentiles comparados. Hay una diferencia mayor entre los percentiles extremos, por ejemplo 2 y 3, o 95 y 96, que entre los perceptiles cercanos a la mitad de la distribución. Aquí está hablando de la que se forma como campana. Bueno, vamos a poner la curva de la normal. Y dentro de la curva de la normal tenemos más o menos 5 del lado izquierdo y más o menos 5 del lado derecho. Es diferente porque nosotros no podemos establecer un intervalo, porque se está analizando lado izquierdo y lado derecho, que van a tener ahí sus diferencias de más o menos 5 en cada uno. En el caso de los intervalos, nosotros al graficarlos tenemos una serie de números en los cuales estoy indicando que entre el 22 y el 27, pues está el 23, el 24, el 25, el 26 y hasta que llegue al 27, que ahí es donde topa. Esa es la gran diferencia entre lo que está diciendo con los percentiles y lo que se está hablando con respecto a intervalo. Ejemplo de escalas de intervalos, pues tenemos las temperaturas Fahrenheit, las Celsius y la mayoría de las tesis estandarizadas. Perdón, de los test estandarizados. Cuando se refiere a test estandarizados es, por ejemplo, aquellos que ya vienen las respuestas no necesariamente dicotómicas, porque ya les había mencionado que establecer o diseñar algún instrumento con preguntas dicotómicas pues no nos da a nosotros gran información. Solamente vamos a poder decir en el análisis, el 50% dijo que sí y el otro 50% dijo que no. ¿Y eso qué me aportó? En realidad no me aportó nada. Pues el 70% dijo que blanco y el 30% dijo que negro. ¿Qué información nos da? ¿Qué aportación nos da? No nos da aportación. Entonces, por eso cuando diseñamos los instrumentos, no se recomiendan las preguntas dicotómicas, porque en realidad no nos aportan nada. Sí es cierto, nos van a dar un resultado, nos va a arrojar un resultado, pero en sí, para nosotros de análisis, pues, ¿qué vamos a realizar? Un tanto por ciento dijo que sí, otro tanto por ciento dijo que no, un tanto por ciento dijo que sí hace ejercicio, otro tanto por ciento dijo que no hace ejercicio. No me sirve de mucho para poder establecer o tomar una decisión, o poder generalizar, no es que los que hacen ejercicio son muy felices. No lo puedo estandarizar, porque en realidad solamente tuve un sí y un no. En cambio, si estructuras mejor la pregunta, que no es dicotómica, que hagas más opciones o que hagas guía de ciertas opciones, pues entonces sí puedes tener mayor aportación. A eso se refiere con los test estandarizados. Yo les había comentado, los instrumentos ustedes los pueden diseñar o pueden comprar ciertas baterías. Las baterías pues ya saben qué variables van a ustedes analizar con los resultados que dé. Habría que ver si realmente coinciden con las de su investigación. Las cualitativas tienden mucho a comprar esas baterías. Sin embargo, no a todos les ha salido de beneficio, porque
no cubre todas las categorías. Entonces, yo les recomiendo que ustedes los diseñen, pero no estoy tampoco en contra de que compren las baterías, siempre y cuando, les repito, pues coincidan con sus variables o categorías dentro de su investigación. ¿Okay? Y bueno, por último, tenemos lo que es la razón, la relación. Dentro de las escalas de razón, pues se representan al tipo más refinado de medición, es decir, las escalas de razón son ordinales y de intervalo, y además los números pueden compararse mediante razones. Esto es, un número puede compararse significativamente diciendo que es 2 o 3 veces otro número, o un medio o un cuarto de otro número. Esto lo utilizábamos mucho cuando nos daban las clases de aritmética, en las cuales aplicábamos la regla de 3 simple, solamente que a nosotros no lo explicaban, o la mayoría no lo explicaban como razonado. Es decir, si yo tengo 20 lápices y pagué 300 pesos, ¿cuánto pagaré por 50 lápices? Entonces tú ponías 20 lápices, 100 pesos, 50 lápices, ¿cuánto? Y ponías la X o la incógnita. Ahí realmente la regla de 3 simple está estableciendo un comparativo entre dos razones. Es decir, la razón de 20, 50 y la razón de 100 y la que voy a buscar. Y por modelos matemáticos, pues nosotros podemos encontrar ese valor. Claro que para nosotros explicarlo así podía ser mucho más difícil que lo pudieran comprender, es mucho más mecanizado si tú lo haces y luego ya dices, multiplicas este por este y lo divides entre este. Entonces vas a multiplicar 50 por 100 entre 20. Y ya no lo sabíamos, o sea, los que están inclinados son los que se multiplican y lo divides, porque de hecho hasta en los libros de texto así te lo encuentras. ¿Dónde está el raciocinio? Y entonces también entra la controversia de ciertas investigaciones, de si está bien la mecanización o no está bien. ¿Sirve para construir conocimiento o solamente es resolución de problemas? Pero los dos son competencias. ¿Hasta dónde realmente desarrolla la competencia? Porque luego inventaron la regla de 3 simple inversa y pues ya no se aplicaba y pues no se cometía lo mismo. Prácticamente se aplica lo mismo, pero el acomodo es diferente. Pero como no había una comprensión previa, pues ahí es donde entraban los conflictos. Entonces, para darles ejemplos de razón, es lo que nosotros hemos estado utilizando siempre en las reglas de 3 simple. No sé si tenga alguna duda aquí. Perdón, no escuché. Bueno, es que escuché una voz, pero no lo entendí. No, maestra, está todo correcto. Ok. Pensé que tenían alguna duda. Bueno, voy a terminar con razón y luego ya les pregunto si tienen alguna duda de las 4 operaciones que estamos viendo. Dice, los educadores, bueno, los ejemplos de mediciones de escala de razón, pues son la distancia alcanzada, la fuerza expresada como peso levantado o las vueltas de una carrera. Sin embargo, la mayoría de las mediciones en la educación no se expresan en forma de razón. Bueno, ya con el ejemplo de la regla de 3 simple, ya aquí quedó claro lo que están mencionando. Los educadores piensan en términos de menor que o mayor que, no en múltiplos. Por ejemplo, un estudiante es más cooperativo o menos cooperativo, no el doble de cooperativo o la mitad de cooperativo. Y bueno, sí es cierto que como docentes podemos entrar en esta situación. Sin embargo, yo creo que con todo lo que hemos ido aprendiendo y lo que hemos desarrollado también nuevas competencias como docentes, pues cada vez buscamos una forma diferente de dirigirnos a los alumnos. Uno, porque los alumnos actualmente son muy sensibles. Dos, porque ya también el lenguaje de dirigirse del docente con el alumno es muy diferente, porque estás buscando la empatía, estás buscando la confianza, estás buscando un entorno donde realmente pueda haber libertad de expresión, respeto,
empatía, como ya lo mencioné, y pues obviamente la confianza es muy importante. Si hacemos las cosas o manejamos las cosas como se hacían hace 15 o 20 años, pues probablemente nuestra eh, docentes se pudiera ver con más obstáculos de los que ya tenemos. Sin embargo, pues entra ahí la controversia de que si esta nueva forma de educar o de esta nueva forma de ser formativos, de ser docentes formativos, va a generar algo positivo o va a generar algo negativo. No lo vamos a poder saber hasta que salgan las primeras generaciones y que realmente se implemente cómo está estructurado, ¿no? La nueva escuela mexicana y varias estrategias que ha manejado el gobierno. Si no está bien aplicado, de nada sirve que en papel esté bien estructurado y que realmente al leerlo tú digas, wow, ahora sí va a cambiar la educación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto anteriormente varias reformas que se hicieron, varias aplicaciones y que esas aplicaciones no se llevaron a cabo como debiera y pues es cuando tenemos ciertas situaciones adversas en cuestión de los aprendizajes que deberían de tener los alumnos. Vamos a esperar. Estamos apenas retomando otra vez el ir presencial, que muchas personas defienden lo presencial, que es cuando aprenden más. Yo siento que las dos modalidades te permiten muchos aprendizajes, pero sí es cierto que no son para todos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas competencias desarrolladas. Hay quienes se les puede facilitar más presencial que a otros, hay quienes se les puede facilitar más en línea que a otros. Entonces, siento que también ahí vamos a tener ahora diferentes formas para poder establecer dónde se pueden dar su mayor potencial los alumnos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algo que no haya quedado claro. Mm, pues no, maestra. ¿No? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Ok, perfecto. Bueno, Maestra, bueno, mande. así rápidamente, aunque la investigación sea cualitativa y no, nada es 100% de una forma, como usted lo ha mencionado, y si en algún momento ocupo alguna razón, pudiera implementarla para la pequeña parte cuantitativa de la investigación, y podría yo generarla o inventarla de alguna manera, esa razón para que me dé algún resultado. Sí, de hecho yo creo que la vas a utilizar más en los análisis. Es decir, como dentro de la redacción de tu, voy a considerarlo predominantemente cualitativa, de tu investigación predominantemente cualitativa. Tú no puedes utilizar, bueno, bueno, utilicé razón para poder, no, pero la puedes utilizar para el análisis. Sobre todo porque como va a estar haciendo comparativo por la factorización, no, la La facturas, versión, las la cosa versiones en de las tercero. facturas. Es que como doy matemáticas, siempre digo factorización, perdón. La facturación. Vas a estar estableciendo el comparativo en la facturación. Por eso sí es importante a lo mejor establecer razones para que se te facilite a ti el análisis. Ajá, y que me dé Que ya te arroja. un resultado de una muestra, por así decirlo. Exactamente. Ahora, no necesariamente las razones son numéricas. Puedes poner valor, o sea, puedes poner cualidades. Aplicas la fórmula y ahí es donde te va a dar el mix, porque pues vas eliminando los factores que van siendo de cada una de las categorías, por ejemplo. Son análisis muy interesantes porque haz de cuenta que tú tienes una cualidad principal y empiezas a partirla en que, ¿por qué da esa cualidad? Y te empiezan a salir los diferentes subfactores o las diferentes subcategorías y se te empieza a hacer así como un árbol con muchas ramitas.
porque vas cada uno, y cuando utilizas la razón en cuestiones de categorías, pues vas eliminando los que coinciden y te van quedando las reales, que son las que te dan el análisis propiamente. Ajá, y que me van a brindar la justificación para la tesis o la tesina. Uh-huh. Ok, Sí. Excelente. Casi siempre pues pensamos, ay, es puro número. Porque, bueno, aparte damos ejemplos con puros números, ¿verdad? Pero no, o sea, también se puede aplicar sin necesidad de que sean valores numéricos. Y te sirve también, por ejemplo, si vas a diseñar tus instrumentos, pues qué es lo que tienes que preguntar, cómo haces los ítems de acuerdo a lo que te va haciendo las ramificaciones de cada uno. Ok. Excelente, maestra. Mucho que pensar y mucho que ponerme creativo. Sí, les va a servir mucho cuando hagan su marco teórico. Se te abre así la mente, porque si no pierden el camino, que siempre les digo, o sea, ustedes ubíquense nada más en su camino, porque muchos caminos te vas a topar, pero si tú sigues tu camino al momento de hacer el marco teórico, ya dices, este autor, o sea, coincido con este autor me leyó la mente a pesar de que hace muchos años, ¿verdad? Se adelantó en su tiempo. Pero dices, este autor está diciendo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo he investigado. Entonces, como también puedes encontrar a uno en los que dices, o sea, es todo lo contrario, o sea, ni siquiera saben qué se basó, si está esto y esto. Sí me explico, o sea, también puedes tú refutar a los autores. ¿Por qué no? Ok, excelente. Gracias, muchas gracias, maestra. De nada. Muy bien, pues entonces entramos a estadística descriptiva. Tal vez hoy no nos toque lo práctico, pero la próxima clase seguro sí nos toca práctico. La estadística descriptiva, como les había comentado, sí o sí las dos investigaciones, tanto cualitativa o cuantitativa, es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque es la base de cualquier análisis. Obviamente la cualitativa pudiera ser la única que utilices, porque pues te va a dar información importante que si bien no lo puedes poner en números, te ayuda bastante, para el análisis de resultados y la redacción de esos análisis de resultados. Y bueno, pues la estadística descriptiva cumple con las medidas de tendencia central. En muchos autores o muchos libros manejan todas las medidas, tanto de tendencia central como las otras medidas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, en sí de la clasificación única y exclusivamente descriptiva, maneja como sí o sí las medidas de tendencia central. Entonces, nosotros las vamos a ver, las vamos a aplicar en ejemplo y también vamos a ver las otras medidas, pero lo importante es que se vaya entendiendo el resultado que me arroja esta fórmula o el resultado que me arroja esta medida de tendencia, que me representa o que me da a mí de información. ¿Me facilita el análisis o me lo dificulta? Porque también como investigador tienes todo el derecho de escoger los recursos, las herramientas, lo necesario para que te lo facilite, no lo contrario. ¿Okay? Entonces, medida de tendencia central, ¿cuáles son? Es la muestra, la media, la mediana. En el caso de estas medidas de tendencia central, para nosotros es importante tener bien definido qué es muestra, qué es población. Y la tenemos que definir. ¿Se acuerdan cuando vimos la fórmula de cuál es nuestra muestra representativa? Bueno, pues eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Si nosotros no lo conocemos o no definimos bien nuestra muestra, no es que estemos haciendo las cosas mal. Supongamos que nuestra muestra no alcanza el número que nos da para que sea representativa. No pasa nada, solamente no lo vas a generalizar, únicamente lo vas a hacer que en esa institución educativa, en ese grupo ocurre esto, o sea, va a ser mucho más específico. Para esto, pues es importante saber la diferencia entre población y muestra. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre población y muestra? La población involucra todo el universo de individuos o
que estamos analizando y la muestra pues es una porción de esta población. Muy bien, excelente. Entonces, si sabemos bien la diferencia, pues ya nada más nos queda comprobar si nuestra muestra va a ser representativa o no va a serlo. Entonces, de las medidas de tendencia central, después de que ya definimos nuestra muestra, nosotros con esa muestra vamos a realizar la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. ¿Qué es la media? La media me representa el promedio, es decir, si tengo 50 datos, yo voy a sumar todos los datos que obtuve y los voy a dividir entre el total de datos, que en este caso serían 50. Es el promedio, así tal cual, de los datos que yo haya tenido. ¿Qué dicen? Bueno, tal vez suena fácil, pero ¿cómo lo voy a aplicar? Bueno, supongamos que nosotros tenemos datos que están con 89, 90, 70, 80, bueno, para no hacerlo así tan diferente, 89, 90, 88, 95, 92, 83, pueden ser esos, no varían tanto. Estoy poniendo un rango que sea no tan disperso. Tan Entonces, diferido. ajá, sí, que no sea tan realmente significativo la diferencia y que eso me genere dispersión, que son las otras medidas. Entonces, cuando tenemos rangos así, nosotros sacamos el promedio. A veces coincide con uno de los datos que tenemos. Por ejemplo, yo lo sumo, lo divido entre el total de datos y me da 95. Bueno, pues tenía ese dato. No quiere decir que siempre va a ser así. En muchas ocasiones nos puede quedar en un dato que no lo tengo, o sea, porque ahí se brincó. Supongamos que el promedio me dio 94 y los datos que yo tengo tienen 93, varios 93 y luego se brinca 96. No pasa nada, el promedio es 94. Esa sería mi media, ¿ok? Es la media aritmética o es el promedio de nuestros datos. La mediana. La mediana, nosotros utilizamos una fórmula en la cual nos indica la posición en donde puede estar la mediana. ¿Qué pasa con la mediana? Bueno, que cuando nosotros tenemos datos pares o datos impares, son los dos que nos podemos topar. ¿Qué pasa con los datos pares? Bueno, cuando tenemos datos pares, al momento de dividirlo entre dos, pues nos queda, por ejemplo, 10.5, 11.5, nos va a quedar un entero y un decimal. En este caso, nosotros como estamos utilizando la fórmula para... Desapareció el... permíteme tantito. Que había alguien Tenemos en espera. Entonces, como nosotros estamos por posición, es que se volvió a salir la que me había pedido permiso para entrar. tenemos que redondearlo, maestra. No, ahí vamos a considerar, por ejemplo, si me dio 10.5, tengo que considerar el valor que tenga la posición 10 y el valor que tenga la posición 11 y sacar promedio para poder determinar la media. Eso es cuando pasa con los pares. Cuando tenemos datos impares, es decir, que en lugar de que sea 20, que sea 51, por ejemplo. Cuando tenemos datos impares, pues ahí sí nos va a dar la posición, porque al momento de dividirlo, pues me va a dar un número, no sé, 52 entre 2, pues me va a dar 26. O 30 entre 2, me va a dar 15. Entonces, me da la posición de la mediana. El problema nada más ocurre cuando tenemos datos pares. ¿Ok? Y bueno, ahorita les muestro las fórmulas que son exactamente las mismas. Lo único diferente, no, se me desapareció. Lo único diferente, pues va a ser lo que les acabo de mencionar, que cuando nosotros tenemos punto 5, nos indica que vamos a considerar dos posiciones, la anterior y la superior, o la que sigue, o posterior, ¿sí? Entonces, eso es lo único que sí es importante porque se confunden mucho pensando que al aplicar la fórmula tienes el resultado de la mediana y no es así. Es para determinar la posición
dónde está la mediana, ¿ok? Déjenme les muestro las fórmulas y ustedes aquí lo pueden ver. N me representa el número de datos. Si tengo 20 datos más 1, pues me da 21. Entre 2, pues me da el 10.5 que puse como ejemplo. Si me da 10.5, quiere decir que la mediana la voy a encontrar entre la posición 10 y la posición 11. Supongamos que la posición 10 tiene un valor de 20 y la posición 11 tiene un valor de 22. Sumamos 20 más 22, me va a dar 42 entre 2 y pues ahí voy a tener que es 21. Entonces, ese sí es el valor de la mediana. Nada más ocurre cuando tenemos datos que la suma de los datos o el total de los datos sea un número par. Con el impar no, porque como se le suma el 1, me lo convierte en par y siempre me va a dar entero. Por ejemplo, si tengo 51 datos, pues más 1 me da 52. Entre 2, pues me da 26. Si tengo 43 datos, más 1 me da 44. Entre 2 me va a dar 22. Entonces, en los impares, sí me da la posición de forma directa. En la posición 22 está el valor de la mediana. En la posición, ¿cuál me dio el anterior? 26, me va a dar ahí el valor de la mediana. Entonces, ese es. Y ustedes se fijan, realmente es la misma fórmula, no cambia. Solamente la aplicación de cuando tenemos observaciones en par o las observaciones son impares es lo que cambia. Creo que ya me pidió. No. Bueno, maestra, nada más una pregunta. Es que levantaron la mano. Adelante, Aldo. ¿Por, Pensé por- que estaba. No, por qué se agrega el 1? ¿Por qué se agrega el 1? Para poderlo diferenciar, porque, bueno, ¿de dónde se basa esta fórmula? Cuando nosotros teníamos 20 datos, era sencillo hacerlo manual. Es decir, tú tenías los 20 datos, los ponías en forma horizontal, dividías a la mitad y te tenía que quedar el mismo número de datos a la derecha que el de la izquierda. Entonces, el número que estaba en medio era la mediana, pero tenías 20 datos. Estaba relativamente fácil. Pero luego se empezaron a dar cuenta que los datos se iban a 50, se iban a 80, se iban a 100, se iban a 300, pues no ibas a acomodar todos y luego, bueno, pues acá me quedaron estos y acá me quedaron esto y quedó acá. Entonces, por eso pusieron la fórmula y la fórmula, al ir agregando 1, cumplía con la condición de que cuando eran par, te quedaban 2 valores y sacabas el promedio, y cuando era impar, te quedaba directamente para uno entero. Ok, bueno, muchas gracias, maestra. De nada. Entonces, todas las fórmulas vienen sobre algo manual, que dices para ahorrármelo, o porque detectaste que eso era así, tal cual, se repetía, y pues desde ahí es donde de forma más simple ponen las fórmulas. Ok, bueno, nos vamos a la moda. En el caso de la moda, está muy sencilla de detectarlo porque, bueno, siempre y cuando nosotros hagamos bien la selección de datos y todo, ¿verdad? Porque de una u otra forma nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, cuando está involucrado el hacerlo, entre más datos tengamos, el porcentaje de cometer un error, pues es mayor. Aquí la moda que me representa es el número de repeticiones de uno de los datos o categoría. El que tenga mayor número de repeticiones, que sea, nosotros le llamamos frecuencia, ese es el que va a representar la moda. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos en esta tabla 5 valores o 5 intervalos, en los cuales el primero tiene 22, el segundo tiene 30, si me van ayudando para que no se me olvide. El tercero tiene 28. El cuarto tiene 42. Y el quinto tiene 23. De los 5, ¿cuál es el que tuvo mayor repetición? El cuarto, que es el de 42. Ajá, el cuarto que tenía 40 y tantos. Exactamente. Ese es el que me representa la moda, porque es el que tiene mayor repeticiones. Cuando nosotros hacemos la tabla de frecuencias, eso se nos facilita muchísimo porque como ya estamos ordenando los datos, automáticamente
no lo da. Y con eso nosotros lo podemos identificar con cierta facilidad o con mayor facilidad, ¿sí? Pero bueno, pues eso cuando ya hagamos la tabla es donde ustedes van a ver cómo nos va dando cada uno y que en realidad es más lo teórico que lo práctico. Las medidas de tendencia central las podemos determinar con cierta rapidez y realmente sí nos aportan información que nos puede ayudar o facilitar el análisis de resultados. Y bueno, pues aquí ya no lo menciona. Ah, bueno, aquí no viene, pero sí es importante decirlos. Nosotros no necesariamente tenemos una sola moda. Hay datos que nos pueden generar un bimodal o multimodal. Es decir, que podemos tener dos modas. Esto es que se repite, o sea, que hubiéramos tenido el segundo con 42 y el cuarto con 42, ahí es bimodal. O también multimodal, que varios de las categorías que tenemos o varios de los intervalos que tenemos coincidan con el mismo número de repeticiones y entonces ya hay de 3 o más, porque ya 2 ya sabemos que es bimodal, de 3 o más, pues ya lo podemos poner como multimodal. Así que no se sorprendan o no se asusten si les dan varias modas. Está permitido y pues nada más las vamos nosotros determinando, ¿no? O sea, ponemos que es multimodal, en el cual pues tenemos las repeticiones en los datos, va tal, 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 o en las cualidades o en las categorías tal, tal, tal. ¿Okay? Entonces, eso sí lo aclaro porque no viene aquí por escrito, creo, no recuerdo haberlo puesto, pero sí es así como nosotros no lo topamos. La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población y no tiene fórmula en sí mismo. Lo que habría que realizar es la suma de las repeticiones de cada valor. Tabla de frecuencias. ¿Qué es la tabla de frecuencias? Bueno, es una tabla donde nosotros ponemos los datos estadísticos bien organizados, distribuidos según su frecuencia. Y bueno, pues nosotros ahí la frecuencia es las veces que se repite un mismo dato. En el caso de intervalos, pues los datos que entren en ese intervalo. ¿Qué me representa la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto de datos. Y bueno, normalmente se representa como FI, donde la I corresponde al número del dato. Es decir, si nosotros estuviéramos estableciendo la frecuencia del dato 1, pues pondríamos F1. Si vamos con el dato 2, pues sería F2 y así sucesivamente. No sé si alguien levantó la manita. Maestra, Dime. ya va a empezar la otra clase. Faltan 5 no sé, minutos. los del grupo D. No Bueno. sé quién, pero ya empieza la otra clase ahorita a las 9. Sí, está por terminada con la tabla de frecuencias, pero sí quería al menos decir la frecuencia absoluta. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Elizabeth. La verdad es que, digo, sí había visto que me quedaban pocos minutos, pero gracias por recordarlo. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar en esta clase. La próxima semana pues ya vemos lo práctico. Bueno, termino con la teoría, vienen las frecuencias relativas. Hay que ver que normalmente no explicamos las frecuencias porcentuales, pero también se dan dentro de las tablas de frecuencia. Entonces, pues eso lo vemos la próxima clase y hacemos un ejercicio. No sé si alcanzaremos para más ejemplos, pero lo que alcanzamos a hacer práctico la próxima semana, pues ahí lo vemos. Muchas gracias a Gracias, todos. maestra. Gracias, maestra. Tengan Buenas noches. noches. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Buenas Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. Buenas maestra. noches. Buenas Gracias a noches. ustedes. Buenas noches. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego, Gerardo. Buenas noches. A ver, Arnoldo, te levantaste la manita. Dime, ¿qué te puedo Sí, ayudar? gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Yo también ahorita me voy a ir, pero quería preguntar, bueno, de la clase pasada no pude estar y tuve la suerte de que no se grabó, entonces nada más quería preguntar el tema, ¿cuál fue el tema o si corresponde algo a alguna parte del libro y para poder leerlo por mi cuenta?
La clase pasada realmente no vimos mucho, nada más vimos qué era estadística y la clasificación de estadística. Realmente no vimos mucho porque les estuve dando una retroalimentación general de los proyectos que me entregaron para el primer parcial. Y bueno, estuvimos ahí aportando con respecto a cómo se pueden ir haciendo las correcciones para el proyecto final. Ok. Bueno, no, muchas gracias, maestra, y nos vemos la otra semana. Hasta la próxima semana. Gracias a ti, Arnoldo. Que descanses. Buenas noches. Maestra. Bueno, te hagas de tu otra clase, ¿verdad? Yo tengo una duda, pero yo creo que se la hago por medio del mensaje, porque no me quedó claro muy bien el retro de que me hizo del avance del trabajo. Ok, claro que sí. Porque por eso le estuve mandando mensajes seguidos y me acuerdo que pues no sé, no coincidíamos y yo tenía la duda yo estaba confundida, entonces yo le decía, bueno, es así, y usted nada más me dijo, no, pues es que ya lo tienes todo, nada más estructúralo y ponle las preguntas. Entonces según yo hice las preguntas y resulta que no, que me faltan más cosas, entonces yo quiero ver qué son esas cosas, pero ya sé, no sé si pueda tener una sesión aparte y poder platicarlo para ir punto por punto, porque sí estoy muy confundida y pues yo estoy ya así como que medio estresada cuando tengo que sacar la información. Y como ahorita usted mencionaba, realmente yo en lo de cuantitativo y cualitativo, yo voy a hacer cuantitativa, no tengo muchas personas a quien hacerle las preguntas que voy a tener que hacer para mi trabajo. Son 4 maestros realmente, pero ya así para sacar tanta información como usted lo acaba de generar, y así como que pues yo nada más tengo 4, no es mucha población, pero igual más adelante pues voy a tener que buscar pues mañana la secretaría, ¿verdad? De pues cuántos maestros hay en cada escuela, de esos grupos, y bueno, y ahí sacar una estadística, como usted me había comentado. Bueno, habría que checarlo. Digo, no necesariamente 4 no te van a aportar muchos datos, porque todo depende del diseño de tus instrumentos. Acuérdate que realmente lo que nosotros hacemos en trabajo de campo es poder entender con la aplicación de los instrumentos por qué ocurre eso, abordando las variables o categorías de acuerdo a nuestra investigación. Por Eso es lo que no me queda claro. Eso es lo que no me queda claro. Y en cuanto a la pregunta igual al título, o sea, yo la veo igual, o sea, la veo que tiene su correlación, y usted me la menciona como que no hay una relación de la pregunta con el objetivo de mi trabajo. Y yo, sí tiene, pero pues no sé entonces qué es lo que realmente me faltó. Ah, bueno, es que hay 3 puntos que prácticamente son lo mismo. Que son los, y los generé igual, casi. Ajá, es el título, la pregunta de investigación y el objetivo Así general. lo hice. Entonces, necesitaría verlo porque, por ejemplo, en uno me estaban manejando, en el título estaba manejando, por ejemplo, impacto. En la pregunta de investigación ponían cuáles son los efectos que puede generar, y ya ahí ya es diferente a impacto. O sea, tú pudieras decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ajá, no, yo estaba segura de que era lo mismo porque yo lo había preguntado anteriormente con usted. Y entonces necesitaría ver, porque luego también lo que pusieron es que cambiaban. En lugar de desempeño académico, decían, es que quiero evaluar las competencias que desarrolló y el aprendizaje, entonces ya es diferente. Ajá, no, realmente no, yo nada más, o sea, ¿y cómo le hicieron? O sea, mi valor siempre va a ser, ¿cómo le hicieron para hacer, o sea, que los niños aprendieran? ¿Qué tuvieron que hacer ellos para poder que los niños entendieran? ¿Qué tuvieron que investigar o qué cursos tuvieron que tomar? Y pues sí, ¿verdad? O sea, ¿qué modalidad pudieron utilizar en dado caso? Pues y lo mencioné, ¿verdad? O sea, pues lo que es ahorita el Meet o lo que era el Zoom, incluso hasta por celular, videollamada, o sea, todo eso era lo que yo me quedé así como que con la duda.
Ok. Y no, pues, o sea, realmente no lo veo, no le veo ninguna variación, por eso me quedé así como de que, caray, entonces, ¿qué es realmente en lo que me faltó? Entonces, y leo las preguntas porque usted me dice, bueno, ve y checa todo lo que yo les pedí y yo veo lo mismo que puse, las mismas preguntas están situadas en mi trabajo. Entonces, ¿qué fue? Bueno, no, pues nos ponemos de acuerdo, me mandas mensaje y Ok, le mando claro, el abrimos mensaje. ahí el documento. Si tú lo tienes, si no, pues me lo mandas, porque sí descargué todos, pero los Sí, eliminé. no, yo se lo mando, o sea, tal cual, por eso le comento de que... Para poderlo ir viendo y pues ahí te voy haciendo las aclaraciones. Otra también puede ser que si te extendiste en los números de palabras en el título, pues ya automáticamente la pregunta de investigación y el objetivo general pues ya no son congruentes. Ok, perfecto. Porque Ahí como sí es lo que tenía me pudo haber fallado. Porque sí, porque si son más de 20, si son más de 20, aunque coincidan los tres, pues al momento que vas a estructurar el título, tienes que estructurar la pregunta y el objetivo. Entonces, a ellos también les estuve poniendo, pues que Pudo deben de haber sido coincidir. eso, yo creo, porque, bueno, pero no me viene así como que conteo de palabras, o sea, no, bueno, no lo chequé así. Pero bueno, ya lo veremos. Ya le mandaré, sí, ya veremos. Pero pues yo creo que más al ratito le mando un mensaje y le mando otra vez el trabajo. ¿Sale? Ok, perfecto, Gracias, excelente, maestra. muy bien. Nos vemos, hasta luego, buenas noches. Que Bye. te vaya muy bien en tu otra clase. Gracias, bye. Maricruz, tienes la mano levantada. Adelante, te escucho. Sí, maestra, buenas noches. Mi duda es sobre, estaba viendo el trabajo que nos encargó, que es de la justificación. Entonces, ¿va a poner más recursos o nada más, o ya lo podemos empezar a hacer con el video que nos puso ahí? Bueno, ahí en la justificación, como les puse las preguntas que tienen que contestar, siento que si les pongo más recursos los pudiera confundir, porque cada país se maneja diferente. Ya con pregunta de investigación, por eso veo que algunos estudios hicieron varias preguntas de investigación, porque en los recursos tal vez así lo abordan. Ya los confundo. Entonces, como si era la última parte y lo importante es contestar las preguntas, que ustedes contesten esas preguntas con redacción, es suficiente. Entonces, yo creo que con el video que les di, a menos de que se les haga como que muy confuso, que no les queda muy claro, pues sí les puedo compartir más recursos, pero si con ese es suficiente, no sé si ya lo viste. No, no lo he visto, maestra. No lo estaba checando hoy y quise esperarme para preguntarle a usted. También la otra duda no menciona, por ejemplo, el número de cuartillas ni nada. ¿Hay algún número especial que quiera, maestra, o es libre? No, es libre. La justificación, como en muchas ocasiones las preguntas, depende del investigador. Hay quienes son que redactan mucho y aparte sustentan, y hay quienes nada más redactan de manera escueta. Aquí lo importante es que sí que contesten correctamente o ampliamente las dos preguntas que cubre la justificación. Puede ser media cuartilla, puede ser una cuartilla. Hay quienes se van a extender a lo mejor a 2 cuartillas o más, porque también redactan un párrafo y sustentan, redactan un párrafo y sustentan. Yo lo que les recomiendo es que en el caso de la justificación contesten las dos preguntas y si van a citar algún autor para sustentar, perdón, que sea ya hasta el final, donde ya sustenten todo lo que ustedes abordaron. Muy bien, maestra. Esa era toda mi duda, maestra. Muchas gracias. Yo también voy a mi otra clase. Gracias, maestra. Excelente, que te vea muy bien. Nos vemos. Bye, buenas noches. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, creo que no hay más dudas. Si no hay más dudas, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche.